Buenos días. Agradezco a mis compañeras y compañeros diputados y a todo el público en general que nos acompaña a esta reunión de Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático. Para dar inicio a esta reunión, como primer punto, debemos corroborar la existencia de quórum legal y en ese sentido solicito a mi compañero diputado Héctor Raúl Castro Castelo a realizar el pase de lista correspondiente. Muy buenos días, con su permiso, diputada presidenta. Congreso del Estado de Sonora, lista de asistencia de la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputada Brenda Lisset Córdoba Buzani. Presente. Diputada Alma Manuela Higuera Esquer. Diputado José Armando Gutiérrez Jiménez. Muy buenos días, presente. Gracias, diputado. Diputada Elías Zahara Sayar Hernández. Presente. Diputada Salia Guevara Espinosa. Presente. Diputado Héctor Raúl Castelo Montaño. Diputado Óscar Eduardo Castro Castro presentó justificante. Hay quórum, diputada. Muchas gracias. Habiendo quórum legal para celebrar la reunión de manera válida, a continuación me permito solicitar a mi compañera Salia Guevara Espinosa a efecto de que realice la lectura del orden del día para someterlo a votación de los integrantes de esta comisión. Presidenta. Congreso del Estado de Sonora, orden del día. Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático. Punto 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. Punto 2. Lectura y aprobación del orden del día. Punto 3. Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa presentada por la diputada Brenda Lisset Córdoba Buzani con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora. Punto 4. Clausura de la reunión. Hermosillo, Sonora, 9 de diciembre del 2021. Es cuanto, presidenta. Gracias. A continuación, someto a la consideración de quienes integramos esta comisión el orden del día que acaba de ser dado a conocer. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado el orden del día. Muchas gracias. Acto seguido, en apego al orden del día, me permito el análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa presentada por la diputada Brenda Lisset Córdoba Buzani con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, para la cual se pone el presente asunto a discusión en lo general. Bueno, hicimos un conversatorio la semana pasada, fue un conversatorio en donde analizamos 4 iniciativas que estaban para dictaminar. Todavía no salen los impactos presupuestales, salió y es la que estamos sometiendo. Hablamos y explicamos un poquito en base a lo que platicamos y tuvimos personas que conocían del tema, ambientalistas y demás.
le hicimos algunas modificaciones, se circuló, es la que le circulamos ahorita, donde agregamos algunos artículos, hicimos unas modificaciones. Ahorita le voy a ceder la palabra a Fernanda, que es mi abogada, es la jurídico de la comisión, y ella es la que estuvo redactando en base a los comentarios que hicieron, donde agregamos en algunos artículos el servicio comunitario como pena también. Entonces le voy a ceder la palabra a Fernanda para que nos explique de los cambios que se hicieron a estos artículos de la ley que ya fue pasada. Adelante, Fernanda. Hola, buen día. Sí, como comenta la diputada, pues esta iniciativa básicamente es la que se presentó hace algunas semanas en el Pleno. Tuvimos la oportunidad de trabajarla en el conversatorio la semana pasada, aquí los diputados presentes no me dejarán mentir. Fue un conversatorio, la verdad, muy productivo porque retomamos algunos enfoques que nosotros no teníamos hasta cierto punto previstos al momento de realizar la redacción de esta iniciativa y de las reformas. Algunos de los casos que más nos comentaron era que la cuestión ambiental no tenía por qué llegar hasta el enfoque sancionatorio o punitivo, ¿no? Con lo cual estábamos totalmente de acuerdo. La intención aquí fue hacerles ver que tenemos múltiples legislación ambiental. De hecho, la materia ambiental, algunos de los estudiosos de estas temáticas dicen que es el mosaico normativo más grande de México, porque tenemos una concurrencia competencial bastante amplia, federación, estado y municipio. Entonces, de pronto es como complejo identificar incluso a veces atribuciones, competencias, jurisdicciones de cada una de las autoridades. Y en este mismo sentido también hay muchas leyes por las diferentes temáticas, ya sean tanto como elementos naturales, o sea, tenemos agua, tierra, agrotóxicos, plásticos, ¿no? Entonces, mucho de lo que aquí está ya son temas que están en las leyes administrativas en materia de medio ambiente, que están como elementos susceptibles de ser sancionados por la vía administrativa también. Pero nosotros, cuando hicimos el análisis para efectos de proponer la agenda legislativa de la diputada Córdoba, pensamos que requería el Código Penal también una actualización, porque se nos estaba quedando muy atrás. Hace apenas 1 año, 2 años, aquí en este mismo Congreso surgió la Ley de Responsabilidad Ambiental, y detrás de eso pues vemos que hay algunas modificaciones en otras legislaciones ambientales también a nivel Estado, pero el Código Penal prácticamente nadie lo había tocado desde hace mucho tiempo respecto a esta materia, ¿no? Incluso tenemos 6 artículos vigentes nada más, de los cuales 5 están desde el año 94, ¿no? Hubo una reforma para agregar precisamente el delito de la quema de gavilla que mencionábamos hace un momento, y lo demás para cuestiones de maltrato animal, que en algunas legislaciones sí se está contemplando también dentro del capítulo de delitos ambientales, pero para efectos de no complejizar esta reforma, nosotros lo dejamos en el capítulo en el que se encuentra actualmente y decidimos enfocarnos en el delito que actualmente se denomina delito contra la ecología, una denominación que ya ha sido superada por prácticamente todas las legislaciones de las entidades federativas del Estado, precisamente porque la cuestión ambiental va más allá del solo hecho del daño ecológico o ecosistémico que se puede generar, sino que también, como toda acción y omisión humana, está generándose en un entorno en el que habemos muchos actores, ¿no?, que incidimos en esa política ambiental. Y por eso para nosotros era importante incorporar el capítulo de gestión ambiental también, entendiendo que tenemos que regular no solamente el actuar de la ciudadanía, sino también el actuar de las autoridades ambientales en esta materia, con una cualificación especial, más allá de la simple sanción administrativa por actos de corrupción y demás, y también el de unos actores muy importantes que son los prestadores de servicios ambientales. Y lo consideramos así porque estas personas son las que tienen el conocimiento técnico para determinarnos cuando una obra o una actividad puede generar o tiene el alcance para generar un daño. Cuestiones que son tan técnicas que se quedan fuera del conocimiento común, del conocimiento tanto de los abogados, obviamente de los legisladores, pero incluso en muchas ocasiones también de los propios servidores públicos que están resolviendo sobre la materia ambiental, porque como les decía al inicio, son materias muy específicas,
sobre elementos naturales muy específicos y se requiere un estudio especializado arduo, ¿no?, para llegar a ese nivel. Entonces, la autoridad ambiental, de una u otra manera, echa mano de los conocimientos de esos prestadores de servicios ambientales y prácticamente lo que nos establecen en la MIA, en la manifestación de impacto ambiental, que es la información ante la cual ellos someten a la evaluación de la autoridad, es con lo que la autoridad decide. Entonces, es importante establecer en el capítulo las obligaciones que estas personas tienen al momento de estar suscribiendo un documento con el cual dan fe de un cierto sistema o de una cierta realidad de un ecosistema sobre el cual se está evaluando el posible impacto ambiental que se pueda generar, ¿no? En ese sentido, la propuesta, pues básicamente se retoma como se presentó al momento de subir la iniciativa, como se le comentó, pero se subieron algunas otras disposiciones que se hablaron en el conservatorio. Algunos de estos iban relacionados con el hecho de que las penas eran muy fuertes y que lo que no se quería era tener personas en la prisión, sino en realidad generar como una concientización respecto al cuidado del medio ambiente. Entonces, lo que hicimos acá fue incorporar la cuestión de la sanción de servicio comunitario que ya tenemos en nuestro Código Penal, pero cualificarlo de una manera especializada para que ese servicio comunitario, cuando se trate de delitos ambientales, verse sobre generar acciones de remediación, de conservación, de plantación de árboles y demás, que obviamente tengan relación con la materia, pues no, como una manera de, digamos, compensar estos efectos. Y en razón de la incorporación de este mecanismo de sanción, que sería el servicio comunitario, se realizaron algunas modificaciones también para efectos de la prisión, de las multas y de la prisión, los años de prisión, porque obviamente pues no podíamos considerar que si era un delito menor, prácticamente quedara ya en la pena, entonces tuvimos que hacer como una separación, ¿no? Otra cuestión importante es que al momento de estar haciendo la división entre un delito grave y no grave, nos vimos también ante la compleja situación de que, bueno, ¿y quién va a dictaminar si es un delito grave o no grave? Y si decimos que va a ser la autoridad ambiental correspondiente, pudiera ser el municipio o el estado, le estaríamos también generando una carga a las autoridades ambientales. De manera que se da el planteamiento de que pueda el imputado, en este caso la persona a la cual se le considera que generó el delito, contratar o bien cobrar, más bien pagar el costo que genera el análisis y el estudio de este tipo de daños, pues, ¿no? Para efectos de que la autoridad ambiental no tenga que cubrir este costo por sí misma, ¿no? Sobre todo considerando que la cuestión de acceder a la conmutación, por así decir, de la pena en servicio comunitario en lugar de la prisión es un beneficio que va a recibir el imputado y por tanto consideramos que él sería el que debería de ejercer el recurso en ese sentido, ¿no? Por lo demás, la iniciativa es la que se presentó y la que se trabajó anteriormente. Tuvimos algunas precisiones más que modificaciones en la parte de las áreas naturales protegidas y las zonas de conservación. Nuestros compañeros ambientalistas y nuestros académicos nos hacían algunas observaciones respecto a la diferencia de los conceptos. Entonces nosotros para no entrar en cuestiones más complejas y entendiendo la materia de penal como de estricto derecho, lo que quisimos fue hacer un concepto general en el cual se hablaba de zonas sujetas a conservación tanto de jurisdicción estatal como municipal, ¿no? Y ahí pues básicamente se retoman todos los supuestos que vienen en la ley del equilibrio ecológico como conceptos de conservación ambiental en las diferentes áreas, ¿no? De ahí en más, lo que hicimos fue retomar algunos de los artículos que ya existen vigentes y simplemente adecuarlos en los diversos apartados tal cual correspondía, ¿no? Como por ejemplo el delito de quema de gavilla, lo incorporamos como una fracción únicamente, y también la cuestión de, no creo que esa fue la última, ¿no? Hubo una modificación también para la cuestión del tamaño de la consideración de los árboles, porque se había considerado como delito grave también cuando se presentaba un árbol de 1.5 metros de altura, pero también esta era la definición que se tenía de árbol en general en el artículo. Entonces, básicamente ante esto, pues cualquier
acción en ese sentido sería grave, ¿no? Entonces se redujo el tamaño del árbol para delito no grave a 1 metro y se mantuvo en el 1.5 para efectos de delito grave al momento de sustraer o destruir de manera total estos arbolitos, ¿no? Creo que hasta ahí, diputada. ¿Alguien más que quiera manifestar algo en lo general? Siento que estamos realizando, y te felicito, Brenda, porque este enfoque que se le está dando, muy cierto, no lo hemos tenido, no lo tenemos. Yo con la parte de la vivienda, y ahorita que estabas comentando de los aspectos que antes había y que hoy se han dejado, había algo que quizá más adelante es otro tema, lo pudiéramos también legislar. Anteriormente se obligaba a que cuando construías una vivienda tenías que poner 2 árboles por casa, en vivienda que era Infonavit. Posteriormente se quitó, solamente es una y ahorita no hay obligación de ninguna. Entonces creo que sería muy buen punto, te felicito porque creo que está muy bien razonado el que no se gana nada con que la persona esté en prisión, pero sí ganamos todos cuando se hace el servicio comunitario. Es cuanto, presidente. Hay una iniciativa pendiente por dictaminar respecto a lo que está diciendo, nada más estamos esperando el impacto presupuestal para poderla dictaminar. Bueno. Adelante. Escuchando a Fernanda, que de una manera muy general nos explicas ahí y también lo que he estado checando, pues es que prácticamente sí contemplas la mayor parte de lo que sucede en la realidad, en esa realidad que proviene hasta cierto punto de una irresponsabilidad que hemos cometido con el medio ambiente, que nos entregaron los pioneros, que abrieron los valles, que abrieron pues los caminos, incluso que urbanizaron las ciudades. Y ahorita desafortunadamente tenemos la cultura de muchas de las cosas que vienen aquí, pues muy cotidiano, pues, ¿no? Entonces te faltarían cárceles en este sentido para eso, pero sí sumarnos a la concientización en este tema, porque tiene que ver con enfermar al medio ambiente, pero también enfermar a los seres humanos, a los animales y en sí a todos. Es un problema, pues ahorita te comentaba que en el Valle del Yaqui, yo vivo en el área rural, yo creo que allá somos prácticamente el 70%, me atrevería a asegurar, que tenemos problemas de asmas. Somos asmáticos, de familias asmáticas, alérgicos, pues mucho más del 70%, me atrevo a asegurar que el 90%, en el caso de los agroquímicos, pues. La quema de gavía, como lo mencionaban ahorita, sí ha bajado mucho, pero sigue sucediendo de forma aislada, en el sentido de que si antes eran miles de casos, ahora son 100, pero que se detectan inmediatamente. En la cuestión pues de la poda, hay árboles que requieren la poda más del 30%, ¿no? que también hay en muchos hogares y que requieren para la salud del árbol, entre otras cosas. Y pues comentarte que hay muchos estudios en los niños, me refiero al Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, en niños y en este caso le comentaba ahorita en la leche materna que salió contaminada, muchos estudios en la sangre de los niños. Es un problema muy fuerte que ya está en las manos del secretario de SADER como una prioridad para él desde que entró, pero desafortunadamente pues no se ha hecho lo necesario. Esto pues viene a contribuir pues a sumarse, como bien lo decías, a muchas voluntades que tienen que ver con este tema. Finalmente, decirles que estamos obligados a entregarle un medio ambiente más saludable a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más en lo general?
Discutido en lo general, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. Ok. Aprobado en lo general. Se somete a discusión el proyecto de dictamen en lo particular. No hay participación en lo particular. Bueno, no habiendo discusión en lo particular, se pregunta en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado el dictamen y comuníquese a quien corresponda. Es cuanto. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Ok. Al no existir más puntos por tratar en el orden del día, les agradezco a mis compañeras y compañeros diputados por su presencia y dando clausura a esta reunión de comisión.